Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta plataforma virtual, a esta reunión de iglesia en casa. Les enviamos un cordial saludo por estar y gracias por estar conectados en esta tarde. Quiero pedirles que por favor compartan esta transmisión con un familiar, con un amigo, con un hermano, para que esta palabra llegue a la vida de esas personas que no conocen del Señor. Como introducción quiero comenzar compartiéndoles una historia de un joven llamado Oliver Laboriel. Se encontraba enfermo y después de una serie de exámenes y visitas médicas comenzó a desesperarse aquel joven por no encontrar una respuesta a la situación en la que se encontraba. Una tarde del mes de marzo, allá por el año 2000-2003, le dan la noticia que está infectado con el VIH. Oliver, después de escuchar el resultado de su examen, sintió que no tenía más oportunidad. Todo estaba perdido, que su vida había terminado por completo. Pero Oliver recordó en ese momento preciso que días atrás una persona le dijo lo siguiente: el día que te sientas que todo está perdido, que ya no hay salida alguna, el día que te sientas que todo está perdido y que no tienes salida alguna, recuerda que hay un Dios que puede ayudarte. En Jesús, le dijo, encontrarás un respiro de vida en medio de la muerte. En Jesús encontrarás un aliento de vida en medio de la desesperanza, en medio de la muerte. Oliver recordó esas palabras y decidió buscar a Jesús y entregar su vida por completo. Oliver se postró, le rogó a Jesús y encontró vida en medio de la muerte. Después de varios meses y de exámenes y de oraciones, de búsqueda constante del Señor, él regresó a donde el médico y le hicieron en 7 ocasiones, le practicaron exámenes. Y los médicos se sorprendieron porque Dios provocó un milagro en su vida y este muchacho fue sano. Hoy en día ese muchacho es pastor de una de las iglesias de Estados Unidos. Dios provocó un milagro, un respiro de vida en medio de la angustia. Nuestro Señor Jesús va más allá de la cultura, de la religiosidad, de los estereotipos, de nuestras debilidades, de nuestra condición de pecado, para hacer en nuestra historia, en nuestra vida, cosas maravillosas y extraordinarias que solamente Jesús puede hacer en nuestra vida. En Lucas capítulo 8, versículo 50 dice el texto: oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Este texto nos muestra que nuestro Señor Jesús hizo cosas que ningún judío de aquella época haría. Pues Él no era un judío cualquiera, Él es el Dios todopoderoso, un Dios de amor y de misericordia, un Dios que sigue amando con intensidad, que sigue perdonando con amor eterno, que sigue amando con amor eterno y restaurando vidas hoy en día. La Biblia nos relata en Lucas capítulo 8, verso 40, que un hombre se encontraba en dificultad. Un hombre se encontraba en una situación difícil, desesperante y difícil de enfrentar. Su hija, dice el texto sagrado, su única hija de 12 años al borde de la muerte. Pero Jairo, este hombre que era el padre de esta niña, encontró vida en medio de la muerte cuando tomó la decisión de buscar a Jesús. Absolutamente todos hemos pasado por dificultad, por situaciones difíciles, la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, un familiar enfermo, y en ese momento de dificultad no sabemos qué hacer. Corremos sin saber qué hacer, entramos en desesperación y es allí, en ese preciso momento, que necesitamos un respiro de vida en medio de la dificultad, que solamente lo encontramos en Jesús. Un aliento de vida en medio del dolor, un aliento de vida en medio de la enfermedad, un aliento de vida en medio del vacío que deja aquel familiar que ya no estará más con nosotros. Solamente en Jesús encontramos ese aliento de vida. Solamente en Jesús encontramos ese aliento de vida. Un aliento de vida comienza cuando damos ese paso de fe buscando a Jesús. Un aliento de vida comienza cuando damos ese paso de fe buscando al que realmente tiene la solución. La Biblia nos relata en Lucas capítulo 8
que un hombre se encontraba en una situación de las más difíciles que puede enfrentar. Jesús regresa de una gira que había hecho en una de las regiones cercanas, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por un demonio. Al llegar, Jesús es recibido ansiosamente por una multitud, y dentro de esa multitud se encontraba un hombre llamado Jairo, que atravesaba una de las experiencias más horribles que puede experimentar. Su única hija de 12 años estaba muriendo. Este hombre llamado Jairo no era cualquier persona, sino que era un líder prominente de una congregación judía. Y a pesar de todo, pudo vencer todos los obstáculos externos e internos. Era principal de la sinagoga. Sin embargo, venció su orgullo de fariseo para reconocer su necesidad ante Jesús. No le importó las burlas de sus compañeros o familiares, que siendo un principal de la sinagoga, buscó a Jesús, que era un carpintero y un galileo. Jairo no buscó a Jesús en secreto, como muchos lo hacemos. Fue en medio de una multitud, entre los cuales habían conocidos y desconocidos, que este hombre expuso su necesidad y su preocupación ante el Señor de señores y Rey de reyes, Jesús. No envió a su esposa, no envió a otro familiar, no envió a uno de sus pupilos, no. Él fue personalmente a presentarse ante Jesús. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente, y esta decisión de Jairo de buscar directamente a Jesús es lo que marca la diferencia en esta historia. Qué diferente sería nuestra sociedad actual si tuviéramos más personas como este hombre, humanos, sensibles, humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor. Hoy la historia de nuestra sociedad completamente diferente, porque cuando nos refugiamos en Dios encontramos un respiro de vida en medio de la muerte. Dice la palabra del Señor, dice el texto sagrado, así como respondió el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién más podemos ir? Señor, ¿a quién más podemos ir nosotros? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Santo Dios. Al hacer esta declaración, estamos reconociendo que solamente en Jesús encontramos un aliento de vida en medio de nuestro desierto, en medio de la dificultad. Como padre, Jairo sintió la enfermedad de su hija, se condolió de ella, llenó la necesidad de su hija con Jesucristo. No buscó otra cosa u otra persona para sanar la enfermedad de su hija, sino que la llenó de Cristo, la vida de su hija. Venció el orgullo de ser principal y se postró a los pies de Jesús en medio de toda la multitud. Y fue así que Jairo encontró un respiro de vida en medio de la muerte. Un aliento de vida comienza cuando damos ese paso de fe buscando a Jesús. Un aliento de vida comienza cuando clamamos y confiamos en Jesús. Dice el verso 41 de Lucas 8. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Imagino a aquel hombre clamando, se fue al piso, se fue al suelo clamando al Señor. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Clama, dice el Señor en esta tarde. Estás triste, clama. Estás pasando por enfermedad, clama al Dios Todopoderoso. Clama, dice el Señor, y yo responderé. ¿Y a quién más podríamos ir en este momento? Si solamente Jesús puede sanar, solamente Jesús puede darnos un aliento de vida. Y postrándose a los pies de Jesús, dice el texto, le rogaba, clamaba por su hija, clamaba por su necesidad. Hoy es tiempo que levantes un clamor por aquellos que no claman. Levanta clamor por aquel hijo que no clama, está diciendo el Señor. Levanta oración por aquel esposo que no clama, por aquella familia que no clama. Eleva oración por todos aquellos que están enfermos en este momento en un hospital. Hoy es tiempo, amado hermano, amigo e iglesia,
Clama por aquellos que están en una sala de hospital sufriendo y por los familiares que sufren al ver su familiar enfermo en este momento. Clama, un respiro de vida lo encontramos cuando nosotros clamamos al Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 32, escuche lo que dice el Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Este es el tiempo para que levantes tu voz. Este es el tiempo para que levantes un clamor por tus hijos, por tu esposa, por aquel hogar que no ora, por aquellos nietos que no doblan sus rodillas para clamar al Dios Todopoderoso. Un respiro, un aliento de vida lo encuentras cuando clamas al Dios Todopoderoso y confías. Jairo clamó y expuso a Jesús su angustia. Le rogaba, dice la Escritura, que fuera a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. Los discípulos y toda la multitud que le rodeaba también iban de camino con ellos. Y dice la Escritura que fue cuando iban de camino ellos, en medio de la multitud que los apretaba, los empujaba, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir sin antes saber quién era esa persona que había extraído poder de él. Al parecer la mujer que aparece en escena, una vez que fue descubierta que ella había sido tocada a Jesús, había tocado a Jesús, contó todo a Jesús, quien le dio todo el tiempo para que diera su testimonio. Y Jairo, imagino aquel hombre desesperado, su hija al borde de la muerte, pero Jairo desesperado por llevar a Jesús a su casa. Para Jairo aquel tiempo, aquel momento no era hora de escuchar testimonios, no era hora de hacer otro milagro que no fuera el de él. Pero Jesús, a través de este evento, tenía un propósito en su vida. Jesús quería que Jairo diera un paso más allá. Y él responde, por ahora no necesitas entender, necesitas confiar. Y esa es la palabra que Dios trae en esta tarde en la vida de cada uno de los que están escuchando. Seguramente el proceso por el que estás pasando es duro. Seguramente la enfermedad, la dificultad que estás pasando te ha derrumbado, te hace sentir triste, solo, que nadie está contigo. Pero el Señor te dice, quiero que confíes. Hoy es tiempo de confiar, no es tiempo de entender, es tiempo de confiar plenamente en el Señor. Jesús quería enseñar a Jairo que no basta solamente con creer, sino que necesitaba que confiara en Él plenamente. Hoy necesitamos confiar en el Señor. Estamos viviendo un tiempo muy determinante para la vida nuestra, para la vida de la iglesia, donde poner nuestra confianza en Dios es fundamental e importante. Que a pesar de la adversidad y problemas que actualmente atraviesa el mundo entero, sigamos poniendo toda nuestra confianza en el Señor y juntos poder confesar, mi confianza está en Dios. Juntos poder declarar y confesar, mi confianza está en Jesús, mi confianza está en Dios. Aunque pases por las aguas, dice el Señor, no te ahogarás. Y si es por el fuego, no te quemarás. Clama, pero también confía. No te abandonaré, dice el Señor, en sus promesas. Aunque te sientas solo, que ya no aguantes más, sigue avanzando y confía. Confía, dice el Señor. Dice el Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, Señor, pongo en ti mi confianza, dice el salmista. Jairo se postró, rogó y puso su confianza en Jesús y encontró un respiro de vida en medio de la dificultad. Un aliento de vida lo encontramos. Un aliento de vida lo encontramos cuando creemos en el poder de su palabra. Dice el verso 50 de Lucas capítulo 8. Y creyó en su palabra. Creyó en su palabra. Jairo esperando que Jesús terminara de hablar con la mujer que también esperaba por un milagro. De pronto se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Tu hija ha muerto, le dieron la noticia. Seguramente en ese momento su ser fue conmovido por una serie de sentimientos. Seguramente aquel hombre desesperado, angustiado al escuchar aquella noticia. Pero Jesús le dice esta palabra
que esa es la palabra que debemos atesorar en nuestro corazón. No temas, solamente cree. Un respiro de vida, un aliento de vida lo encontramos cuando creemos en el poder de su palabra. Un respiro de vida lo encontramos cuando creemos en el poder de la palabra de Dios. Solamente cree, dice el Señor. Solamente cree. No tengas temor, solamente cree. No tengas temor de venir a mí, solamente cree. No tengas temor de las noticias, de las malas noticias, solamente cree. No tengas temor de acercarte a Dios, solamente cree. Y todas tus luchas, tus temores, tus inseguridades serán borradas por el poder de la palabra de Dios, por el poder restaurador de Dios. Jairo tenía solamente dos opciones en este momento, veo yo. Pedirle a Jesús que se olvidara del asunto. Y el otro es creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Jesús simplemente lo animó, porque cuando llegó la noticia, Jairo, tu hija ya murió, él pudo resignarse, pero no. Él se creyó en la palabra de Jesús. El mensaje del mundo de hoy es: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Hoy en día esta pandemia nos tiene con mucho temor. Día tras día escuchamos que miles y miles de personas mueren a causa de esta enfermedad. Porque el mensaje de este mundo es de muerte. Y nos dice: no molestes más a Jesús, no te acerques más a Él. Sin embargo, el mensaje del cielo es de esperanza y de vida. No temas, cree solamente y serás sano. Cree solamente y serás sano. Ese es el mensaje del cielo para usted y para mí. Cree que en Jesús encontrarás la salvación. Cree que en Jesús está la respuesta a tu necesidad y a la mía. Cree que Jesús puede sanar tu familia en medio de cualquier dificultad. Cree que Jesús puede sanar tu matrimonio, puede restaurar tu familia. Cree que Jesús puede levantarte de donde te encuentras en este momento. Cree que Jesús puede dar un respiro de vida en medio de la muerte. Hoy estamos pasando dificultad, pero es tiempo de creer. Es tiempo de confiar, de asirnos, de tomarnos la palabra del Señor. Hoy es tiempo de creer en su palabra y en sus promesas. Debemos entender que en la vida pasaremos dificultades y que están fuera de nuestro control, pero no están fuera de las manos de Dios. Pero hoy necesitamos buscar de la presencia de Dios en nuestra vida. La iglesia del Señor está llamada a transmitir un mensaje de vida. Y este es el momento en que la iglesia puede jugar un papel importante para transmitir un mensaje de vida y de salvación para aquellos que están al borde de la muerte. Hay una realidad que no podemos obviar, y es que debemos hacerle frente a esta situación. Pero también debemos entender que Cristo Jesús es una realidad también. Así como esta enfermedad es una realidad, pero Cristo también es una realidad, y una realidad que trae vida y vida en abundancia. Dejemos ya de hablar de muerte y centrémonos en Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Dejemos de ver el problema y centremos nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Dejemos de quejarnos y comencemos a buscar el rostro de Dios. Un aliento de vida comienza cuando damos ese paso de fe buscando a Jesús. Un aliento de vida comienza cuando nos humillamos delante de Él y le rogamos, confiamos en su poder restaurador. Un aliento de vida lo encontramos cuando creemos en el poder de su palabra. En el poder de su palabra. Jairo buscó a Jesús, se postró, rogó y confió en Él. Y el resultado de ello fue que Jesús llevó vida hasta su casa. La decisión de Jairo la decisión que Jairo toma de buscar un aliento de vida a través de Jesús, provoca un milagro extraordinario que hasta el día de hoy se sigue hablando a través de los años. Cada uno de nosotros debemos de refugiarnos
en Dios, en ese Dios todopoderoso que tiene el poder y la autoridad de sanar, de restaurar, de bendecir y dar vida allí donde se encuentra usted. Seguramente la dificultad que usted está viviendo en este momento le hace sentir solo, le hace sentir que ni siquiera Dios está con usted. Pero claro que Dios está pensando en usted y la tiene guardada en su corazón. Pero hoy Dios está pidiendo que busquemos su rostro y su presencia y que encontremos un respiro de vida buscando su presencia. Dice el Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hoy es tiempo que clamemos, que elevemos una oración al Dios poderoso para que encontremos un respiro de vida en medio de la dificultad. Escuche este texto, Job capítulo 8, verso 21, en lenguaje actual. Y atesórelo en su corazón, guárdelo en su corazón. Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Job capítulo 8, verso 21, lenguaje actual. Dios hará que vuelvas a reír. Toma esta promesa para su vida. Job, Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Por cuando pongas la mirada en Él, Dios provocará un milagro en su vida. Porque encontrarás en Jesús un aliento de vida si clamas, si te rindes y no dudas de ese Dios todopoderoso. Que en este momento que estás pasando dificultad puedas encontrar un aliento de vida en aquel que murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Que en este momento que estás pasando enfermedad puedas encontrar un aliento de vida. Que en este momento que tu familia está pasando una dificultad difícil puedas encontrar un aliento de vida en Cristo Jesús. Cuando clames, cuando te rindas, cuando creas en el poder de la palabra del Señor. Solamente cree y el Señor provocará un milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, Dios, nos acercamos a ti, creyendo, confiando en el poder y autoridad que solamente proviene de ti, Señor. Hoy, así como hemos meditado en tu palabra, este hombre se acercó a ti. No fue la segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta opción. Fue la única opción que él miró en ese momento. Fue la única, Señor. La primera y la única. Y encontró un aliento de vida en medio de la muerte. Su única hija estaba muriendo. Hoy, Señor, hay personas que están al borde de la muerte, pero en Jesús encontrarán un aliento de vida, Señor. Hay personas que están pasando enfermedad, pero en ti, Señor, encontrarán un respiro de vida. Hay personas que en este momento no tienen un ingreso, no tienen sustento, Señor, pero en ti encontrarán un aliento de vida, Señor. Y hoy clamamos por la vida de cada uno de ellos. Hoy, Señor, nos unimos en oración por todas aquellas personas que se encuentran en una sala de hospital o en una casa postrados por enfermedad, Señor. Lleva una palabra de vida para ellas, Señor. Solamente cree, dice el Señor. Solamente cree y serás sana, serás salva en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos dejamos a cada familia que representan estos enfermos, que también se duelen, Señor, al ver ese familiar, ese ser querido, Dios. Pero entendemos que encontramos un aliento de vida, Señor, cuando nos postramos a ti, cuando creemos en el poder sustentador de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia. Bendiciones.